Hola, buenas, soy Javier Lozano. Vamos a seguir viendo los temas relativos a tendencias tecnológicas que tenemos con Microsoft, específicamente las que tratan de las distintas operaciones relativas a cloud computing, también lo que tiene que ver con aplicaciones y tendencias tecnológicas que están en el modelo, tal y como comentamos dentro del informe que ha presentado en el 2022 el Instituto de Ingenieros Electrónicos de Estados Unidos, que es la sociedad principal de ciencia de computación, y precisamente habla de cloud computing. Cloud computing pues es un concepto que ya lleva muchos años, que Microsoft precisamente pues cubre con sus 4 principales áreas tecnológicas desde el punto de vista de Azure, con sistemas, administración de bases de datos, temas de inteligencia artificial y otros muchos, seguridad. Luego Microsoft 365 con temas más orientados a las soluciones en su momento clásicas más conocidas, tipo Exchange, ahora mensajería, con soluciones como Teams, una de las principales, y otras siempre en entorno nube. Dynamics 365 con las aplicaciones orientadas a cada funcionalidad de ventas, negocio, operaciones, Internet de las cosas, servicio, gestión del talento y otras. Y luego Power Platform como una plataforma de desarrollo de soluciones flexible e inmediata. Esto se traduce en un entorno, como el que estamos viendo aquí, donde hay un conjunto de aplicaciones, desde Microsoft 365, donde aparecen las aplicaciones clásicas. Vemos las distintas aplicaciones que tenemos disponibles, desde temas de organización de calendario, cumplimiento, trabajo en grupo, gestión de presentaciones, lista de trabajo, información de actividades analíticas, todo lo que tiene que ver con Office 365, que vemos aquí un número muy importante de soluciones en las que aparece también famoso SharePoint, por supuesto seguridad, y otras aplicaciones en entorno nube, que también, como puede suceder en Teams o en Visio, las tenemos en on-premise, igual que Word, PowerPoint, etcétera, con una serie de funcionalidades, pero todas están subidas a la nube ya desde hace varios años. Y esto sería dentro del área de negocio orientada a Microsoft 365, que para ver, por ejemplo, las tareas, pues podemos entrar en el portal de administración y vemos cómo a través del portal de la nube, con Cloud Computing, que Microsoft ofrece un conjunto de elementos, de recursos y administración de servidores. Y tenemos los centros de servicio, de gestión de directorio activo, compliance o gobernanza, gestión de seguridad de endpoint, los elementos que tienes que trabajar con Microsoft 365, temas de Exchange, automatización, configuración de Office, gestión de vídeos, gestión de archivos de administración, aplicaciones, Power BI, Business Intelligence, seguridad, espacio colaborativo, aplicaciones de Dynamics, Teams, Yammer y análisis de clientes. En Customer Insights, por ejemplo, pues aquí tienes solamente en Customer Insights aplicaciones que tienen que ver con inteligencia dinámica y que te permite activar, puedes crear tu entorno de prueba y puedes sobre ese entorno de prueba pues trabajar con el mismo para ver operaciones, trabajar sobre ejemplos de analítica que permitan pues realizar distintas actividades relativas a servicios, desde temas de logística,
o puedes hacer operaciones específicas relativas a retail. Entonces aquí, bueno, aquí podemos hacer una demostración del sector. Y vamos a buscar una que sea Europa. Así vamos a crear un entorno para establecer Customer Insights. Y vemos cómo todo trabaja en la nube. Customer Insights es una aplicación específica donde tienes una demostración con clientes, donde puedes gestionar información relativa a las operaciones. Aquí tenemos la configuración propia de un entorno, una nueva aplicación. Estaríamos hablando de una aplicación orientada a la analítica de lo que realizan los clientes y que nos permiten también, pues, gestionar las distintas operaciones. Y tenemos aquí para analizar la demo. Entonces, todo esto estábamos trabajando en cloud computing, donde vamos a ver un conjunto de elementos como temas de gestión, visitas, visitantes, contenidos, operaciones. A priori, pues muchas de estas aplicaciones parecen muy específicas, son similares, pero al final estamos hablando de un enorme conjunto de aplicaciones. Si pulsamos aquí en Customer Insights, pues tenemos la aplicación, pero si nos vamos luego a un entorno de Dynamics clásico, como puede ser este, o nos vamos a de Dynamics 365, pues tiene un entorno similar, pero siempre trabajando con otra solución. Desde el punto de vista de operaciones, pues si nos vamos a uno de ventas, aquí vemos pues distintas aplicaciones que están disponibles. Y si nos vamos a un ejemplo específico, como puede ser el centro de ventas, donde aparecen los distintos entornos, pues el cloud computing que tiene Microsoft a nivel operativo para organizaciones y para el mundo empresarial, pues es uno de los más completos. Si pulsamos centro de ventas, aquí vamos a ver las distintas aplicaciones disponibles que tenemos en el sistema. Desde una aplicación personalizada, gestiones de administración, temas de ventas, gestión de proyectos, temas de experiencia de gestión de campo, donde aquí, por ejemplo, hay temas de IoT. Si entramos en esta aplicación, pues ya vemos cómo podemos configurarlo con alertas de IoT. Luego vamos a ver que es otra de las tendencias principales, donde tienes un conjunto de aplicaciones y puedes configurarlo dependiendo de las distintas operaciones. Y, por supuesto, pues además de IoT, tenemos control de analítica de clientes, experiencias móviles, temas de gestión de soporte de servicio. También tenemos temas orientados a las aplicaciones propias que podemos gestionar, aplicaciones propias que puedan tener el propio entorno. Hemos podido desarrollar con algún tipo de acción y todo esto pues se entronca con gestiones o nuevas aplicaciones que están disponibles por defecto que te ofrece Microsoft en la nube, y todas trabajan al 100% con funcionalidades en nube. Entonces, Cloud Computing, pues esta tendencia claramente pues, es una de las principales que Microsoft ofrece al entorno del ecosistema de los usuarios o los usuarios finales, ¿no? Esto es muy importante porque al final, cuando hablamos de Microsoft, tenemos que darnos cuenta que tenemos un número de personas, la empresa como tal, pues tiene una gran influencia en el ecosistema tecnológico, a pesar de que físicamente no tenga tanto tamaño. Tener las cosas, pues tienes. Y tener las cosas para temas de fabricación. Y aquí tenemos pues gestión de datos con Azure, y que pueda trabajar el Hub, el IoT Hub, para poder obtener de dispositivos que están aquí generando información. Como vemos aquí, estos dispositivos pues te van a crear una serie de elementos que te van a permitir obtener una información que a través de Azure IoT Hub, con ya los elementos específicos que nosotros hayamos integrado, por ejemplo, pues
sensores que nos digan la información de cómo se encuentra la maquinaria, elementos de productividad o controles en retrasos de producción, trabajando con estas acciones que nos ofrece inteligencia artificial con Microsoft. Vamos a poder, por ejemplo, con la aplicación de gestión de cadena de suministros, a ser capaces de poder crear áreas de trabajo, alertas y operaciones de automatización. Esto es muy útil porque nos va a permitir integrar posteriormente todo a través de Azure con los dispositivos que vemos aquí, los dispositivos IoT que generan un conjunto de elementos informativos, van generando eventos a través de una puerta de enlace. Permite integrarlo a IoT Central y con el dispositivo de IoT Edge, esta información, este tipo de informaciones van a la central y luego se analiza con Power BI o se trabaja con aplicaciones móviles gestionadas, se ejecuta esa información para realizar actividades o bien de analítica de control o bien de trabajo con Power Apps y aplicaciones web explotadas pues, con aplicaciones tipo Dynamics 365. Y esto pues hay soluciones para distintos sectores y cada vez más orientados a la sectorización. Aquí pues vemos el caso, por ejemplo, de una compañía eléctrica que tiene dispositivos de IoT para controlar el rendimiento de cada farola y que va a tener unos resultados propios en base a esa información van a poder parametrizar o predecir o también van a poder gestionar el rendimiento eléctrico de cada una y prediciendo si van a haber algún tipo de fallo o si hay algún error en el tipo de consumo. Pero al final lo que haces es ahorrar. Lo que hacemos es ahorrar, sumar esfuerzos, ahorrando tema de consumo y también en la parte de reparaciones o envíos de gestión y operaciones. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el IoT de Dynamics te permite integrar las operativas de la propia empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a la gestión de reparto de mercancías o una empresa que se dedica a la fabricación y va generando una serie de eventos, tiene que controlar esos eventos. Pues entonces se utilizan este tipo de soluciones que nos va a permitir integrar desde este elemento a suscripción a través de una suscripción de Azure y con unos recursos, pues luego ya va a integrar esta operación igualmente que otros elementos. Al final lo que se trata es, nosotros tenemos una serie de maquinarias, queremos que esas funcionen correctamente, nos tienen que dar un rendimiento, nos tienen que dar unos resultados y nos van a permitir a través de IoT, no solamente la parte de gestión de dispositivos, sino sobre todo de la parte de explotación, a nivel de Smart Cities, a nivel de fabricación, a nivel de finanzas, operaciones, a nivel de cadena de suministro, etcétera, etcétera. Otra tendencia clásica y tradicional pues es la de conectividad y networking. Pues aquí realmente desde hace muchos años ya Microsoft está presente y desde el principio, cuando empezó con los sistemas operativos monopuesto, luego pues empezó con las redes, cuando vio que había un desarrollo fuerte, pues empezó a explotar todo el tema de Windows Server y ahora por supuesto pues en la nube con Azure. Estos elementos que de alguna manera hablan de tendencias es que van creciendo, ¿no? Cuando una tendencia no es que sea novedad, sino son tendencias, ¿de acuerdo? La novedad específica tecnológica no es solamente la que ven en este modelo. De software, otro aspecto que tiene que ver con elementos de mejora, pues tiene que ver con las redes definidas con un determinado tipo de aplicación que nos permita pues optimizar determinadas interconexiones de datos para mejorar las aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Microsoft pertenece, de hecho, a la asociación ONF, que es una asociación en la que hay una serie de organizaciones donde se ponen de acuerdo para establecer un modelo de conectividad en temas de redes que permita integrar y automatizar
ofreciendo mucha más facilidad a la hora de implementación y así también a nivel de conectividad. ¿De acuerdo? Esto permite, por ejemplo, pues que cuando vayamos a una empresa o vayamos a una tecnología específica, pues seamos capaces de resolver determinados aspectos que, teniendo en cuenta que las aplicaciones que estamos trabajando son aplicaciones como OpenFlow, que utilizan OpenFlow, que es una tecnología de switching que te permite, al final, pues utilizar un protocolo emergente abierto de comunicaciones, ¿no? que permita activar de una manera inmediata pues una serie de elementos que le permita optimizar también dispositivos y diferentes elementos para también generar encaminamiento entre las distintas redes. Entonces aquí Microsoft también pertenece a esta iniciativa que facilita el intercambio de información y la conectividad. Eso es otra tendencia y aquí Microsoft pues está en un modo más técnico, a lo mejor no tan visible a los ojos de los consumidores o de los clientes, ¿no? Pero sí permite pues gestionar una serie de elementos interesantes orientados a la propia organización. Si bien no todas las tendencias pues tienen una acción directa de Microsoft, sobre todo teniendo en cuenta que cuando vas a una acción directa de Microsoft y te vas a otras, como puede ser circuitos integrados, temas de procesadores que tienen múltiples centros multicores o memoria universal, pues esto es más de tendencias que tienen que ver con el mundo del hardware, con lo cual, a pesar de eso, eso no quiere decir que Microsoft no esté pendiente de estas nuevas iniciativas. Aquí tenemos dos importantes, como es el tema de fotónica, la tendencia, como chips basados en fotónica que permiten ejecutar los componentes claves de algoritmos en una escala de tiempo de unos segundos. Eso al final te genera muchísima más velocidad y dependiendo de la cantidad de procesos que vayamos a realizar en las operaciones, nos puede interesar nuestra tecnología. Inicialmente, aquí hay una serie de datos, como dice la IE, en donde estamos viendo si a un nivel de utilidad pues nos están planteando o nos planteamos una serie de aspectos que son interesantes visualizar en el sentido de que si cuanto más intercambio de información, más velocidad necesitemos y más tiempo sean necesarios recursos, más útil va a ser el sistema de coste, a nivel de coste, el uso de la tecnología fotónica con aplicaciones. Mientras que si vamos, por ejemplo, a 10 gigas por segundo de velocidad de proceso, pues siempre hasta 10 gigas es más útil, pero si tenemos más tiempo, tenemos una acción en la que son más de 100, pues no nos interesaría a lo mejor trabajar, ¿no? Con temas eléctricos. Al final siempre sería fotónico en el futuro, muy probablemente todo esto va a ser fotónico. Por tanto, lo que ha hecho Microsoft pues, ha sido invertir 250 millones de dólares en la compañía Sequantum, que es una compañía que va a realizar un conjunto de elementos, específicamente va a lanzar un ordenador cuántico comercial antes del 2025 con tecnología también fotónica. Entonces, esto lo que va a hacer es que Microsoft en sus data centers muy probablemente, sí, que todavía no lo ha comentado, entiendo que será ese el futuro, ¿no? Por tanto, aquí tiene todo que ver con esta cuestión de Azure Quantum. Actualmente todas estas acciones las está realizando con compañías terceras, de manera que estamos trabajando con conceptos, los que están familiarizados con la tecnología cuántica, pues trabaja con qubits, ¿no? Que permite que la información esté en on y en off al mismo tiempo. Y aquí se utiliza pues un lenguaje de programación que es el QSARP, es de código abierto, donde se hacen una serie de aplicaciones y donde se trabajan con temas de iones, ¿no? Que son los que realmente permiten integrar estos elementos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico.
muchas veces uno piensa la tecnología cuántica y qué es lo que puede generar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de cómo está utilizando la compañía Ford esta tecnología para resolver problemas que antes no eran capaces. Por ejemplo, la resolución de atascos, cómo eliminar los atascos con sistemas de analítica que en tiempo real vayan viendo el uso de de todos los automóviles, y en base a eso pues se van generando diferentes rutas para optimizar a cada uno, de manera que no sea solamente una recomendación, de manera que se traslada, como sucede ahora, el tráfico se traslada a otro lugar. Con este sistema pues se analiza a tiempo real el movimiento de todos los que están haciendo cada uno y se va haciendo propuestas inmediatas. Para eso hace falta mucha velocidad de proceso, para eso hace falta una serie de soluciones tecnológicas muy superiores. Y esto sí es verdad que permite, a la hora de gestionar a la propia entidad, pues un valor que no tendríamos en los casos de una tecnología no cuántica. Así que Microsoft también está. En este caso, pues por ejemplo, es un caso muy claro. Microsoft está haciendo inversiones fuertes también en temas de sector salud y inteligencia artificial. Con lo cual, pues esta otra innovación que tiene que ver con la integración y con el desarrollo. Todo esto se hace con Azure, y todas estas acciones, por ejemplo, de resonancia magnética, pues habla que el NMR y los escáneres que se utilizan ahora, pues además de que llegan a un nivel de precisión con unas limitaciones que impiden visualizar todas las dolencias y tardan a nivel de resultados más. La idea es que sean capaces de conseguir mejores velocidades y capacidad de precisión para que sean visibles situaciones que actualmente no lo son. Es decir, predecir, por ejemplo, enfermedades, situaciones que todavía no se han dado o valencias que no se han dado, pero por signos específicos anteriores, a través de inteligencia artificial y a través de sistemas como Azure Quantum de alta velocidad de proceso. Aspectos como dispositivos y nanotecnología, pues eso inicialmente no se aplica. Es decir, no están inmediatamente trabajando en esto, directamente investigando, aunque puede ser que las empresas que Microsoft tiene recursos sí están haciendo investigaciones, como pueden ser empresas relativas a temas de realidad virtual, o sobre todo temas de salud, que es donde hay una gran inversión por parte de Microsoft. Ser capaces de poder utilizar las tecnologías, por ejemplo, en nanotecnología, pues una cámara que sea un chip y que en lugar de tener que realizar una operación o en realidad de tener que introducir algo tal, pues que simplemente el paciente la pueda ingerir y pueda obtener información de la situación del intestino. Pues eso sería con nanotecnología. Tendencias que ya hace tiempo están en el mercado y que se han establecido, pero de nuevo tendencias crecientes, tendencias que se consolidan y tendencias que van a tener más crecimiento. En este caso estamos hablando de tendencias de los famosos cursos MOOC, ¿verdad? Los cursos que lo que hacen es que al final el usuario es capaz de realizar una formación de forma gratuita, entra en el Internet y va gestionando esa formación, ¿no? Aquí le falta muchas veces estos cursos lo que es el seguimiento humano, seguimiento de personas que están detrás y que puedan ayudar, el formador. Y entonces este sería un poco lo que va a pasar es que va a haber mucho más contenido también, muchos más cambios tecnológicos en menos tiempo. Entonces hay que facilitar todos esos accesos. Microsoft para ello tiene su propio elemento, tiene su red. Desde aquí os invitamos a que participáis en esta web, que es Microsoft Learn. Y aquí tiene pues todas las operaciones. Sería en la web docs.n.es Learn. Ahí aparece la parte. Entonces, cada usuario puede gestionar su propio currículum o su propio trabajo, ¿no? En ese sentido, también también comparten con terceros. En este caso, vemos la plataforma, la organización de la nuestra, por ejemplo, que tiene todos los cursos que tiene también Microsoft. Aquí vemos en esta pantalla, donde aparecen pues todos los cursos que están dentro
integrados en Microsoft Learn, ¿no? Entonces, otro entorno donde sí está Microsoft y trabajando muy fuerte para poder facilitar conocimiento a todos los usuarios. Propiedad intelectual, pues también, efectivamente, Microsoft pertenece a la OIN y a la LOT, que son iniciativas para participar y compartir patentes que no tienen ánimo de lucro. Entonces, es otra de las iniciativas que la IE nos indica como que es una tendencia, pero el hecho de tendencia no quiere decir de nuevo que es algo nuevo porque ya llevan varios años con esto. Y en sostenibilidad, pues efectivamente también llevan tiempo, aunque hay muchas novedades, están haciendo grandes inversiones. Las cosas que tenemos es sistemas de cómo poder reducir la huella de carbono a través de uso de la sostenibilidad y cómo poder gestionar a través de la calculadora de la sostenibilidad. Es una calculadora que te permite conocer la situación que aparece en tu organización, en lo que tiene la compañía, en las operaciones y en las áreas en las que se analiza, ¿no? Esto, ¿qué significa? Pues esto sería que si nos vamos a una web, pues nos iríamos, por ejemplo, en este caso, es interesante porque además nos permite también visualizar algún aspecto relativo a lo que es Power BI. Si te vas a Power BI, que es otra solución que tiene Microsoft como uno de los estándares principales, aquí vemos la calculadora, las aplicaciones que tiene. Tenemos un ejemplo, que nos vamos a un conjunto de datos. Vemos aquí que tiene integrado como un área de trabajo específica, una aplicación específica. Y vemos los informes que tiene disponibles para poder visualizar, por ejemplo, control de la huella de carbono, la intensidad por fechas, por horas, el tipo de aplicación, el nombre, las suscripciones que nos están generando estos ahorros. Vemos que en base a los datos van variando de forma interactiva, los detalles de la emisión. ¿De acuerdo? Si nosotros tuviéramos, estos son datos ejemplo, además en las demos siempre se intenta utilizar datos de ejemplo. Aspectos de emisión relativo a la eficiencia, cómo gestionar estos elementos, compras de energía renovable, pues cómo va trabajando y se va gestionando. Vemos que los datos, dependiendo de cuáles son por regiones también. Aquí vemos que han hecho la aplicación. Los informes, información de la metodología. Y bueno, toda la información relativa a la propia entidad. Entonces vemos la aplicación que nos va a permitir trabajar con soluciones. Esto tiene que ver también con aspectos relativos a la propia tendencia, ¿no? Si nosotros trabajamos con la propia entidad y estamos viendo desde que tenemos una serie de herramientas que Microsoft nos facilita para poder mejorar la sostenibilidad de nuestras organizaciones, además de que Microsoft tiene ese objetivo de rastro cero para conseguirlo en pocos años, uno de los planteamientos que tiene también es el ofrecer herramientas a la comunidad para poder trabajar con eso. Y esto pues tiene que ver también con un modelo de soluciones de carácter técnico. Todas las operaciones que estamos viendo, pues estamos hablando de elementos de carácter técnico, que a lo mejor no tienen tanto que ver con la propia organización. Pero, por ejemplo, uno de los elementos que también nos interesa sería pues ver aspectos de la inteligencia artificial. Es decir, ¿dónde hay inteligencia artificial? La inteligencia artificial que se aplica en muchos entornos desde aplicaciones simples, en donde vamos a incluir, por ejemplo, en Power Platform, si vamos a hacer una app, luego nos va a explicar, luego podemos explicar, ya incluimos elementos de inteligencia artificial en las apps. Vamos a una
a Power BI, nos vamos a un entorno, vamos a poder incluir pues, distintas aplicaciones en cualquier lugar. Es decir, una de las cosas que tiene la propiedad de la inteligencia artificial es que nosotros vamos a tener un conjunto de soluciones que van a estar distribuidas en todas las aplicaciones que Microsoft nos va a ofrecer. Y esto lo vamos a poder repartir y vamos a poder trabajar sobre ello. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues nosotros vamos a una aplicación como puede ser Power Apps. Vamos a aplicaciones en modo lienzo, al entorno de Contoso. Vemos aquí que tenemos dos tipos de aplicaciones de low code, principalmente la de modo lienzo. Nos podemos ir a ver la estructura de esa aplicación. Y aquí vemos cuál es el estudio, el diseño de estudio para hacer la aplicación. Entonces nosotros en todas las apps que nosotros vamos a ir haciendo, vamos a tener la oportunidad de poder incluir aspectos de inteligencia artificial que consideremos oportunos aplicar. Aquí estamos viendo cómo se abre la aplicación. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, el entorno, ¿no? Nosotros vemos aquí los distintos elementos. Y vemos que vamos a, dependiendo de lo que queremos hacer, podemos inteligencia artificial en cualquier lugar. Nosotros vamos a poder incluir elementos de inteligencia artificial. Vamos a poder incluir un lector de tarjeta de presentación, un procesador de recibos, es decir, en la aplicación vamos a poder gestionar estas acciones, un procesador de formularios, un detector de objeto, un reconocedor de texto, que es precisamente lo que hemos visto antes en iBuilder. Y también podemos incluir elementos de operaciones de realidad mixta, como medir el mundo real, y también ver dimensiones de ancho y profundidad y MR. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues nosotros podríamos crear, por ejemplo, el aspecto, integrar aquí una utilidad, vive en MR, o aquí también podríamos un procesador de recibos en el escáner con un elemento lógico, y aquí veríamos una aplicación para poder hacer un procesador de recibos. Esto tiene una gran ventaja y es que nos va a permitir activar un conjunto de elementos. Viendo aquí una aplicación, por ejemplo, o nosotros podríamos crear una nueva aplicación en la cual nosotros podríamos trabajar con los distintos contenidos. Entonces aquí estamos hablando de inteligencia artificial en todos los lugares, igual que hemos visto aquí en Dynamics 365, también tenemos inteligencia artificial, donde lo que vamos a hacer es aplicar tecnologías para que cuando nosotros enviemos, en este caso tenemos un panel de correos enviados, vemos las horas en las que se han abierto los correos de una manera más centrada. Esto quiere decir que luego nosotros vamos a poder hacer envíos de correos donde vamos a tener la posibilidad de integrar inteligencia artificial para que solamente reciban correos en esos momentos, en los momentos donde normalmente están más dispuestos a leerlo. Y esto lo vemos a través de un sistema de aprendizaje, los que se van enviando, los que van gestionando operaciones y las distintas operaciones que se van creando, donde vamos a tener unos elementos de inteligencia artificial que nos va a permitir también conocer, por ejemplo, pues los procesos o cómo se ha ido enviando el correo, desde dónde lo han visto, dónde lo han leído, en dónde han estado abriendo las operaciones. Y esto todo es con información de la propia de Microsoft, que nos está ofreciendo en Cloud Computing y con elementos propios de inteligencia artificial. Aquí estamos viendo lo que es lo que es el correo electrónico de este entorno, y también esto también nosotros nos podría venir bien para poder visualizar aplicaciones, como vemos aquí, con los aspectos de un correo que se ha enviado para este evento, por ejemplo, un evento que estamos para realizarlo, ¿no? Y aquí te permite, dentro de interacciones, además de ver esos elementos, pues también se puede visualizar otros aspectos propios de la propia analítica. En información general,
pues te da toda la información relativa a lo que ha sucedido y te da información también para luego aplicarlo a soluciones de inteligencia artificial. Y eso te permite también tener un mapa de clics donde vemos dónde han ido. Por ejemplo, aquí vemos el mapa de clics que ha ido en base a los tiempos y nos va a dar información también a la hora de cuál es la parte más importante de todo el elemento, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, en donde podrían ver más, si ven más YouTube, si ven más aplicaciones como LinkedIn o aplicaciones como Facebook. Vemos aquí que Facebook es la que más entra, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo ejemplos de ubicuidad de inteligencia artificial, es decir, elementos que Microsoft tiene para conseguir el resultado. Igual que podemos tener tesorería con Business Central para saber qué es lo que está pasando con la tesorería de la empresa. En Power BI nos dice elementos como cómo encontrar, utilizar sistemas de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial en Power BI que tiene, pues el lenguaje natural, por ejemplo. Nosotros podemos hacer, te hacen una serie de, tenemos una información relativa al... Aquí tenemos el elemento, tenemos otro área de trabajo que sería de una compañía, datos de una compañía. Entonces aquí nos está dando, pues, por una parte nos da ejemplos, nos da propuestas. Entramos en uno de los entornos de datos. Entonces aquí entramos y vemos una información relativa a la propia organización. ¿Y qué es lo que nos interesa? A nosotros lo que nos interesaría pues, sería el poder conocer información que pudiéramos visualizar, por ejemplo, en los informes. En lugar de entrar a un panel, nos podemos ir a los informes, ¿de acuerdo? Y aquí en los informes, pues nosotros podríamos preguntar. Una de las cosas que nos va a permitir va a ser visualizar en el modo, entramos en un panel, en todos los paneles. Aquí nosotros vamos a poder, pulsamos y ya nos da una serie de preguntas de aprendizaje que ha tenido la máquina. Machine Learning nos dice respuestas o información. Podemos hacer una selección por países, comparativas entre países. Esta información que tiene que ver con Business Intelligence mezclado con inteligencia artificial. Porque aquí nos va dando distintas propuestas, integrando los datos. Nos va dando también, si nosotros borramos, lo vemos por productos. Siempre nos está proponiendo pues, los productos y las ventas del producto estrella o la venta propia de la propia compañía. Luego tenemos aquí pues, información no solamente de información adicional, por ejemplo, por unidades, en donde hemos tenido las ventas dependiendo de las fechas. ¿Vale? Esto también nos daría más información. Yo podría poner aquí ventas, y me aparece este concepto. También vendría posibilidad de información de un determinado lugar en ventas en un lugar, qué ventas hemos tenido. Todos estos elementos nos van informando y estamos haciendo inteligencia artificial. Otro de los elementos que también podemos hacer es al sistema decirle aprende toda la relación de datos que tenemos y dame ideas, para darme ideas de interrelación. Entonces aquí lo que hacemos es, dentro del área de Power BI, vamos a conjunto de datos y en opciones vamos a hacer obtención de conclusiones rápidas.
Y aquí lo que está haciendo es buscar conclusiones que nos va a poder ofrecer distintas relaciones entre variables que en ocasiones nosotros hemos podido pensar que existen o no. Y entonces nos está ofreciendo pues una serie de conclusiones que vemos que aquí están disponibles, haciendo un conjunto de relaciones con una serie de elementos como unidades, precio referenciado, y vamos a irnos a este tipo de elementos más interactivos que nos va a poder dar, vamos a poder filtrar, y para tomar decisiones es algo muy útil, porque al final estás realizando filtrado, gestión de datos de manera independiente. Entonces, en la inteligencia artificial no solamente está en el Power Apps con este tipo de abstracciones, también está en la gestión de los datos, también está en marketing, también está en las aplicaciones industriales, también están en los elementos propios de la propia aplicación. Digamos que a crear una serie de conclusiones, una serie de elementos que luego vamos a poder integrar dentro de los formularios o las acciones también para hacer operaciones que tengan que ver con temas de inteligencia artificial. Por tanto, pues Microsoft tiene una enorme capacidad de soluciones que tienen que ver con inteligencia artificial, y no solamente en el propio, pues, como por ejemplo aquí, que me diría la tesorería de la empresa, cuánto tiempo o una previsión de tesorería para poder activar esas previsiones y evitar problemas de liquidez. Igual que te está haciendo un análisis te aparece, por ejemplo, cuando estás realizando compras o ventas de stock, te dice, usted se va a quedar sin stock dentro de 3 semanas. Te hace un hecho predictivo. Te dice, en base al consumo que ha realizado en el último año, pues usted va a tener un consumo tal. Aquí vemos, por ejemplo, aspectos de configuración de Dynamics 365. Esto es necesario para poder gestionar elementos de inteligencia artificial, un elemento de servicio cognitivo, lenguaje natural, para hacer segmentación, es decir, aplicar sistemas de lenguaje natural para facilitar la segmentación. Como se sabe, en marketing la segmentación es fundamental para la obtención y ofrecer al cliente lo que necesita, y también, por supuesto, temas de aprendizaje automático. Esto permitiría, como hemos dicho entre otras cosas, crear un conjunto de aplicaciones, de soluciones para que las personas puedan acceder a los correos de una manera óptima, es decir, que nosotros hagamos unas campañas que optimizar las campañas. Pero claro, todo esto tiene que ver con el mundo técnico, ¿verdad? Ahora tenemos que ver el mundo de solución desde un punto de vista más financiero, porque lo que hemos visto es más orientado a la práctica técnica. Nos interesaría también ver, de una manera más resumida y podemos decir más práctica, aspectos relativos a lo que hemos tratado ya en muchas ocasiones, desde transformación digital acelerada, son temas que se están hablando constantemente en el sector, temas de inteligencia artificial ubicua, que es lo que hemos comentado recientemente. Por supuesto, aquí también este está operativo, este también, pues ya lo hemos hablado. Temas de ciberseguridad, que obviamente en mi caso tienen hay también opciones. Aspectos relativos aquí no aplica. Aquí inicialmente están en nuevas tecnologías, o sea que aquí en el futuro sí va a aplicar. Aquí inicialmente Microsoft se va a beneficiar, va a utilizar, y es cliente, uno de los principales clientes de muchas de las compañías. Realidad virtual, realidad aumentada, chatbots, comunicación y blockchain. Entonces aquí nos preguntamos, si esto lo tiene Microsoft, pues en la mayoría de los casos, si lo vemos aquí, vamos a ver qué respuesta tiene Microsoft a esto. Vamos aquí a las tendencias. Vemos aquí que para todo el tema de transformación digital e inteligencia artificial ubicuitos tiene, como hemos visto antes, en Microsoft, en Dynamics 365, os he mostrado ejemplos en Dynamics 365 y en Power Platform. Pero claro, aquí está toda la parte de inteligencia artificial en Azure con Cognitive Services para poder crear desde cero. En tema de Internet de las Cosas, pues igual, tenemos Internet de las Cosas por Azure y Internet de las Cosas en soluciones. O sea, nos encontramos con que tenemos Azure IoT, pero también tendríamos pues todo lo que hemos visto antes de Dynamics 365, que está integrado
en el modelo de Internet de las Cosas. Seguridad. Seguridad tiene un conjunto de soluciones que van aumentando. En su primer momento ya tenías, incluso, y aquí vemos la respuesta de la seguridad a nivel de certificaciones. De hecho, ha creado una nueva carrera. Lo importante que es para Microsoft, que ha creado una nueva carrera con las certificaciones SC. Luego veremos un poco también la respuesta. Pero aquí tienes que ver con temas de administración de seguridad, de analista de operaciones, de administración de acceso a identidades, de gestión de la protección. Todo esto, junto también con las seguridades específicas de la propia tecnología de Azure AZ500 o seguridad de cómo se establece todo el tema de control de acceso para temas de correo, conectividad, etcétera, ¿no? La parte de 5G no tiene, pero aquí tiene Microsoft otro tema muy interesante que es Microsoft Mesh. Es decir, lo que es realidad virtual y realidad aumentada con los Anchor y todos los servicios que tiene, pues está integrado con una aplicación que soluciona y que va mejorando progresivamente, que tiene que ver con temas de avatares, tiene que ver con temas de hologramas, tiene que ver con temas de usuarios, tiene que ver con temas de combinación de las 5 principales pilares del mundo de la parte de inteligencia artificial y los servicios cognitivos, ¿de acuerdo? Esos 5 pilares que son la base para luego integrarlos todos en las distintas soluciones y entre otros, por ejemplo, pues la parte de comunicación, ¿no? Entonces aquí tienes todo lo que son los servicios cognitivos. Blockchain, pues blockchain como tecnología, en su momento, hace algunos meses, pues no tendría acción, pero precisamente lo que ha hecho ha sido, bueno, pues ¿qué hacemos para blockchain? Pues aquí está. Aquí está un conjunto de servicios que ya tiene disponibles en vista previa para poder reutilizar, tanto de temas de gestión de Ethereum, de aplicaciones, servicios para desarrolladores, temas de Syscoin también, y todo lo que tiene que ver pues con soluciones que van a ir aumentando para que los desarrolladores y las personas que integren pues vayan a utilizar Azure creando recursos. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las respuestas que tiene Microsoft a toda la parte de las tendencias. Las tiene directamente si nos vamos a recursos, aquí, inteligencia artificial, temas de Big Data, temas de Internet de las Cosas, temas de realidad mixta, temas de seguridad. Realmente todo lo que tiene que ver con soluciones tecnológicas lo cubre de una manera integrada, ¿no? Y esto es un valor muy importante que siempre intento recordar, porque es fundamental visualizar las soluciones de Microsoft como algo completamente integrado. Aquí vemos las 3 áreas importantes de Microsoft. De nuevo, Azure AI, con servicios cognitivos, IoT, Azure IoT, y todo lo que tiene que ver con estas acciones, ¿de acuerdo? Y vemos aquí pues cómo se configura y vemos aquí ya pues nada, desde el punto de vista de operaciones nos quedaría pues visualizar la parte relativa al negocio, porque al final Microsoft lo que tiene es un conjunto de soluciones que te permiten gestionar pues todas las organizaciones y te permite también entrar en la parte de la certificación, que sería un poco como nosotros vamos a poder, viendo estas tendencias, que son tendencias muy, muy específicas, ¿verdad? Son tendencias que de alguna manera pues generan un conjunto de aplicaciones. Todas estas tendencias, Microsoft tiene aplicaciones orientadas precisamente para esto. Vemos que todas tienen, las principales tienen una respuesta importante y no solamente tienen una respuesta importante en cuanto a soluciones, sino las certificaciones, ¿no? De estas tendencias, pues que están, este es el mapa de certificaciones de las 4 grandes áreas que tiene Microsoft, pues luego vemos cómo van integrándose, ¿no? De momento, si vamos a la tendencia de inteligencia artificial, pues tiene la certificación de ingeniero de inteligencia artificial, la I102. Si vamos a hacer soluciones de IoT, además de las que tienen que ver con negocio, que tenían que hacerse por la parte de Microsoft de Dynamics, sobre todo la parte técnica, sería la de desarrollador de soluciones de IoT.
En Big Data, pues estamos hablando del ingeniero de datos, de aplicaciones de código sencillo y de inteligencia artificial en todos los lugares, pues tenemos Power Platform. En temas de soluciones de experto, tenemos aquí soluciones relativas a la arquitectura y también tenemos, por supuesto, la parte de seguridad, con lo cual aquí vemos todas las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, con esta segunda sesión, esta segunda parte, lo que me gustaría cerrar y para poder yendo a concluir la sesión es que efectivamente en Microsoft está vinculado, está integrado y está trabajando actualmente de una manera rápida, de una manera sencilla y muy productiva con las distintas tendencias. Está totalmente alineado. Pues, con las inversiones que está realizando, pues se alinea al 100% con las principales tecnologías y tendencias tecnológicas que nos ofrecen, para aquellos que están interesados en la certificación, la formación o invertir tiempo en el mundo de Microsoft, una garantía de que estos esfuerzos, estos trabajos que tenemos que realizar para llegar al conocimiento, pues se materializan en un proyecto a largo plazo. Es las tendencias tecnológicas, en las que obviamente inteligencia artificial, Internet de las cosas y uso de tecnologías cloud para poder aumentar capacidades dentro desde un punto de vista de aplicaciones que dentro de unos años, 2, 3 años, pues van a explotar, como tecnología fotónica y tecnología cuántica, pues van a ser acciones que nosotros animamos a que vayáis investigando y aprendiendo y profundizando en cada área de vuestro interés. Aquellos que sois desarrolladores, aquellos que sois administradores, aquellos que queréis conocer las soluciones de negocio, muchas de ellas pues son muy potentes y además como se basan sobre Azure, pues es muy interesante que las podáis conocer. Entonces yo os invito, si tenéis alguna duda o tenéis interés en certificaros o en conocer más tecnologías o en participar en alguno de nuestros seminarios totalmente gratuitos de carácter técnico, pues por favor que os apuntéis aquí o también que os hagáis también miembro nuestro, ¿de acuerdo? Pues nada, y con esto ya me despido de todos vosotros y vosotras, a la espera de que esta información os haya sido útil y que realmente pues tengáis la capacidad de avanzar en todo lo que hemos hablado y que cada uno pues una vaya eligiendo un área u otra, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. Saludos.